Buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca de qué alteraciones hematológicas descritas en la literatura pueden considerarse útiles en el diagnóstico temprano de la minitis secundaria en yeguas con antecedentes de retención placentaria, quien les habla Elizabeth Pacinca. Tenemos que dentro de la fisiopatología, después del parto, la placenta debe desprenderse en las primeras 3 horas. Cuando esta persiste adherida, el tejido retenido empieza a necrosarse. Esto va a generar un medio ideal para la proliferación pues de bacterias. Tenemos que algunas de las bacterias em, que se proliferan rápidamente van a ser las gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas. Estas van a liberar endotoxinas, que son las LPS, y exotoxinas bacterianas, también algunos metabolitos proinflamatorios. Estas toxinas van a atravesar lo que viene siendo el endometrio inflamado. En es- al estar el útero pues retenido va a desarrollar una inflamación intensa, generando una vasodilatación, un edema, un infiltrado neutrofílico y alteraciones de la barrera endometrial. Esto va a permitir que el EPS y mediadores inflamatorios van a entrar a sangre, causando la endotoxemia sistémica. De esta manera, ante la respuesta del sistema inmunológico, se genera que el EPS pues va a unirse a los receptores tipo TOL4 y de esta manera pues se van a activar lo que vienen siendo macrófagos y neutrófilos y se va a liberar el factor de necrosis tumoral alfa, la IL-1 y L6, radicales libres y óxido nítrico. Algunas de las consecuencias va a ser la vasodilatación exagerada, aumento de permeabilidad vascular, hipotensión, estado de hipoperfusión o un shock leve y la activación de cascadas de coagulación, que esta pues es la que va a predisponer el daño laminar. Vemos que al generar el daño microvascular sistémico se pueden generar disfunción del endotelio vascular, microtrombosis, fuga vascular, acumulación de líquidos en tejidos como los edemas y alteraciones del flujo sanguíneo periférico. De manera que pues el casco, al ser particularmente sensible a estas alteraciones microcirculatorias, ya encontramos un esquema como de las diferentes teorías en las que se va a desencadenar pues por la endotoxemia la laminitis. Todas pues como se centran en que la separación de las láminas dérmicas y epidérmicas del casco, al ser ya crónico, pues se va a generar una rotación, un hundimiento o una exungulación como tal. Ya dentro de las complicaciones del parto, vemos que desde el punto de vista fisiopatológico, la retención de placenta se relaciona con inercia uterina, desequilibrios hormonales o de electrolitos como el calcio y el fósforo, así como alteraciones en la remodelación de la matriz extracelular y procesos inflamatorios placentarios. Vemos que los mecanismos van a generar pues una contaminación del útero y por ende pues esta puede evolucionar a otras patologías como metritis, la endotoxemia en este caso y la laminitis secundaria pues que están correlacionadas y el síndrome inflamatorio sistémico. Ya aquí vemos como una tabla resumen acerca de los biomarcadores principales con su diferente indicación y como la utilidad diagnóstica en la laminitis secundaria. Entonces, dentro de ellos vemos cómo es el amiloide sérica, el fibrinógeno plasmático, la IL, y, es decir, la citocina proinflamatoria y las MMP. Ya dentro de los biomarcadores indirectos vemos ya como tal, como los hemogramas y las diferentes alteraciones que se pueden esperar de esto y como tal, pues su interpretación clínica. Ya dentro de los reportes o dentro de la literatura que se utilizó para fortalecer pues esta pregunta de investigación, encontramos
primero una tesis doctoral que es las determinaciones laboratoriales no convencionales indicativas de alto riesgo en el caballo. En esta se vio que el hierro plasmático puede indicar una inflamación sistémica mediada por hepcidina. También encontramos el lactato sérico, que este puede indicar una hipoperfusión tisular y gravedad clínica. Dentro del hemograma, pues vamos a encontrar que este pues, puede ser variable y puede presentar una respuesta inflamatoria. El fibrinógeno puede estar elevado y puede generar una inflamación sostenida, y la proteína amiloide sérica puede también estar elevada y va a reflejar la inflamación aguda intensa. Ya encontramos un reporte, un caso clínico en una endometritis crónica en una yegua criolla colombiana. En esta vemos que aunque el caso clínico describe una endometritis, se va a correlacionar con la retención placentaria, ya que pues, es una de las causas más frecuentes de endometritis posparto en yeguas, y de esta manera pues, se genera la inflamación sistémica. Este trabajo va a confirmar que los procesos uterinos crónicos se van a mantener por una inflamación sistémica subclínica, aún en ausencia de signos sistémicos severos. Desde el punto de vista diagnóstico, el estudio evidencia que el hemograma es una herramienta diagnóstica pues clave. De esta manera pues es compatible con la inflamación y se ve reflejado en la leucocitosis leve a moderada con predominio de neutrofilia y cambios pues en la relación de neutrófilos y linfocitos, que pues van a indicar el estrés inflamatorio sostenido. Dentro de la química sanguínea vamos a ver que esta está relacionada con las proteínas totales elevadas y una tendencia a la disminución de albúmina, como las proteínas de fase agudas negativas y el fibrinógeno, que aunque no está disponible, pues es un hallazgo típico de la inflamación uterina persistente. Tenemos dos casos, que es el de la caracterización de la fisiopatología diagnóstica y tratamiento de la placentitis ascendente a yeguas, pues durante el último tercio de gestación, y los métodos diagnósticos de placentitis en yeguas pre y posparto. Ambos estudios se correlacionan en que se guían a través de herramientas como el hemograma, reflejando una neutrofilia, una desviación a la izquierda, las proteínas de fase aguda como amiloide sérica A y fibrinógeno, y la disminución de albúmina. Ambos, como es el caso del primer artículo, nos dice que permite pues justificar los biomarcadores inflamatorios en sangre durante la placentitis, que no solamente va a reflejar pues el proceso local, sino también un estado endotóxico sistémico. Lo que nos dice el siguiente caso es que em, resulta fundamental los biomarcadores para generar una visión integrada del enfoque diagnóstico de la placentitis. En este caso, pues, correlacionarlos a otros métodos diagnósticos. Este estudio pues también va a destacar que las pruebas sanguíneas van a constituir una herramienta diagnóstica complementaria esencial para poder identificar esta inflamación sistémica. Tenemos el siguiente artículo que habla sobre la metritis equina, este acontecimiento clínico antes de presentar un cuadro de laminitis. Este trabajo es útil ya que describe la secuencia clínica y fisiopatológica que conecta con una infección uterina posparto, es decir, una metritis, con el desarrollo de la laminitis secundaria por endotoxemia. Resalta cómo las diferentes alteraciones laboratoriales procedentes o que acompañan la aparición de los signos podales. El estudio enfatiza que durante la metritis se va a activar una respuesta inflamatoria sistémica evidenciado por cambios en el hemograma y un aumento de las proteínas en la fase aguda como fibrinógeno y proteínas totales.
Dentro En este artículo nos habla sobre la capacidad diagnóstica y predictiva de los análisis de laboratorios rutinarios para el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad inflamatoria equina. Este estudio analiza de manera comparativa la eficacia diagnóstica de distintos parámetros sanguíneos utilizados pues, para identificar como tal la inflamación en el equino, un componente central de la fisiopatología de la laminitis secundaria asociada a la retención placentaria. Este estudio lo que realizó fue que hizo la comparación em, en aquellos animales que presentaban inflamación y aquellos que no. En, en lo que se encontró que la amiloide sérica se consolida como un marcador disponible para el uso rutinario con una mayor sensibilidad para detectar la inflamación sistémica, mientras que la disminución del hierro sérico o plasmático se identifica como un indicador fiable de inflamación aguda. Ya tenemos lo que viene siendo eh, este artículo nos habla sobre la amiloidea sérico en la salud y enfermedad equina, que va a respaldar pues de forma sólida que el uso de este biomarcador es relevante para la identificación de procesos inflamatorios sistémicos de origen reproductivo en la yegua. Vemos que dentro de los trastornos reproductivos como son la endometritis y la placentitis, va a demostrar que la infección uterina va a inducir aumentos marcados y rápidos de la SAA, dependientes de la carga bacteriana, que pueden presentar incrementos de hasta 10 a 100 veces en procesos severos. En particular, pues lo que viene siendo la placentitis ascendente, que precede algunos signos clínicos evidentes y se mantiene hasta la pérdida gestacional, confirmando pues su valor indicador temprano de inflamación y endotoxemia. El siguiente artículo es los marcadores inflamatorios equinos en el siglo XXI como un enfoque en la amiloide sérica. Vemos que este estudio habla como pues este biomarcador es mucho más sensible para la detección temprana de inflamación sistémica en la yegua, lo que evidencia que la SA es la proteína de fase aguda más sensible en el caballo, con un incremento entre las 6 y 12 horas tras el inicio del proceso inflamatorio, alcanzando concentraciones decenas o incluso cientos de veces superiores a los valores basales, y con un descenso igualmente rápido tras la resolución del cuadro, lo que convierte pues una herramienta idónea para el diagnóstico y también un monitoreo dinámico, especialmente lo que son 24 a 48 horas posparto, que este pues es un periodo crítico en el desarrollo de la laminitis. En los siguientes artículos tenemos lo que viene siendo una revisión de la sepsis equina y una revisión integral sobre la placentitis equina. Ambas se correlacionan en lo que viene siendo la colonización bacteriana. Por ende, pues la liberación de endotoxinas como LPS y la respuesta inflamatoria sistémica, además del daño microvascular. De esta manera, pues se justifica los biomarcadores sanguíneos como apoyo de la detección temprana de la aminitis secundaria en las yeguas pues con antecedentes reproductivos. Vemos que el monitoreo sanguíneo de hemograma inflamatorio, el amiloide sérico A y algunos marcadores bioquímicos permiten detectar lo que viene siendo el estado endotóxico en yeguas posparto. En el siguiente artículo habla acerca de los cambios hematológicos y bioquímicos séricos en caballos afectados por la laminitis crónica. Este estudio demuestra que la laminitis se asocia pues a las diferentes alteraciones hematológicas, como fue a partir de una comparación en caballos sanos y caballos con laminitis,
y se evidenció que aquellos animales que presentaron disminuciones significativas del hematocrito, la hemoglobina y recuento eritrocitario fueron compatibles a la inflamación crónica, además de una anemia, y esto se genera o se relaciona con el secuestro de hierro mediado por la inflamación sistémica. También se logró documentar lo que fue la leucopenia y neutropenia, interpretadas pues como la inflamación crónica o la infección bacteriana que se estaba generando, además de la marginación tisular de neutrófilos y que estos pues van a caracterizar la laminitis secundaria por endotoxemia por la liberación medular, ya que pues es un mecanismo de proceso inflamatorio. Algunas enzimas en lo que fue el parámetro de bioquímica sérica se vieron reflejadas enzimas hepáticas, proteínas, albúminas, globulinas y creatininas que también ayudaron a hacer mucho más consistente el estado inflamatorio sostenido en lo que vienen siendo fases más avanzadas. En el siguiente artículo vemos lo que fue el caso de una retención en la membrana fetal en yegua. Esta nos habla de que es una condición clínica de alto riesgo por sus complicaciones sistémicas que son potencialmente graves, entre ellas lo que fue la metritis tóxica, septicémica, endotoxemia y laminitis. De esta manera, se reflejó algunos marcadores hematológicos y bioquímicos para el diagnóstico temprano y además la monitorización de estos. También se vio reflejado que en algunas yeguas, como fue la pura sangre y en las pesadas o los frisones, se alcanzan unas concentraciones, em, perdón, es mucho más baja en lo que viene siendo yeguas pura sangre y un poco más altas en lo que viene siendo las yeguas de razas frisón o pesada. De esta manera, pues se correlaciona que algunos de los hallazgos predisponentes a esta es lo que viene siendo factores genéticos, anatómicos o también reproductivos. También un factor predisponente que incluía este caso era la edad avanzada, aquellas menores a 15 años y eran aquellas que podían presentar mayores infecciones uterinas recurrentes, alteraciones en la contractilidad uterina em, y de esta manera pues ya lo que viene siendo el sexo sí no hubo como una correlación. De esta manera pues lo que viene siendo los análisis sanguíneos, hemograma, bioquímica, son los que se utilizaron mediante este estudio como las herramientas diagnósticas complementarias para diagnosticar, pues, como tal, el estado inflamatorio sistémico en la yegua. El siguiente artículo nos habla acerca de un caso de la retención placentaria y la ruptura uterina en una yegua. En este caso clínico se logró ver como una yegua criolla con retención placentaria postparto, secundaria a una distocia, progresó a una metritis como tal, generando una ruptura uterina y peritonitis y desencadenando la endotoxemia fetal. Vemos que al permanecer pues este tejido favoreció la proliferación bacteriana y por ende la respuesta inflamatoria sistémica. Dentro del hemograma utilizado en este estudio se reveló que los leucocitos estaban junto a una neutrofilia, una desviación a la izquierda y una linfopenia, que estos pues son hallazgos típicos en una sepsis y una endotoxemia, que pues se intensificaron con la progresión del cuadro. De esta manera pues se generaron estos biomarcadores como herramientas claves para la detección temprana y el monitoreo de la yegua con esta retención placentaria antes de la aparición de los signos podales. Además, pues de pruebas complementarias como imagenología, histeroscopia o entre otras pruebas diagnósticas.
Dentro del último artículo vemos un estudio que habla acerca de la placentitis equina en yeguas, que esta pues se va a inducir por la secreción de la citocina proinflamatoria y las metaloproteinasas de matrices extracelular activas. Vemos que este estudio pues aporta un sustento y un diagnóstico aún más profundo y demuestra que la elevación de estos parámetros van a confirmar la activación temprana del sistema inmune frente a la infección placentaria. De forma complementaria, vemos que la detección de MMP9 activa va a indicar una degradación de la matriz extracelular y de la membrana basal. Esto va a ser un fenómeno correlacionado o paralelo con la desorganización de la lámina basal termoepidérmica del casco durante la laminitis. Vemos que desde este enfoque diagnóstico, este trabajo pues respalda que la inflamación placentaria no es local, sino sistémico y que biomarcadores sanguíneos pueden estar relacionados con la inflamación y el daño tisular. Sin embargo, estos em, parámetros como la citocina proinflamatoria y las metaloproteinasas de matriz extracelular em, no se emplean en una rutina clínica, ya que pues su demostración experimental justifica el uso de biomarcadores indirectos mucho más accesibles, pero se pueden interferir o se pueden interpretar mediante lo que viene siendo el hemograma inflamatorio y por medio de las proteínas de fase aguda elevadas. Ya para una confirmación mucho más directa, pues ya se requieren pruebas como ELISA o la PCR. Mm, ya dentro de como la conclusión, vemos que se logró responder la pregunta de investigación mediante los biomarcadores hematológicos de fase aguda y bioquímicos. De esta manera, pues se permite identificar la manera temprana de procesos inflamatorios y endotóxicos asociados a la laminitis secundaria. Sin embargo, para lograr un diagnóstico más preciso y clínicamente eficaz, estos hallazgos deben interpretarse de forma integrada y complementarse con la evaluación clínica, pruebas de imagen y, pues, cuando sea posible, biomarcadores específicos para evitar así diagnósticos aislados y mejorar la toma de decisiones terapéuticas. Muchas gracias.